Una anciana regresó a casa después de unas vacaciones y encontró un enorme capullo en su cobertizo. Cuando los científicos lo abrieron, hubo que evacuar a todo el vecindario. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. El viento por fin se había detenido. Durante 2 semanas había rugido sin descanso sobre Beaumont, arrastrando árboles, cercas y recuerdos. Pero aquella mañana la calma parecía un huésped extraño. El aire estaba pesado, húmedo, saturado del olor a ramas rotas y tierra empapada. Las calles aún mostraban cicatrices del huracán, ventanas astilladas, postes inclinados, techos desdentados. Y sin embargo, entre los escombros y los charcos, el sol intentaba abrirse paso, tibio y silencioso, como si el mundo necesitara respirar antes de volver a moverse. En el extremo sur del pueblo, entre una hilera de nogales y el murmullo lejano de un arroyo, se encontraba la casa de Ellen Mays. Era una vivienda modesta, de madera desgastada, con un porche que había resistido la tormenta gracias a los clavos que su difunto esposo, Henry, había martillado décadas atrás. Allí había vivido casi toda su vida, 40 años de lluvias, veranos interminables y silencios compartidos con aquel hombre que había sabido reparar motores, plantar rosales y mantener a raya los inviernos. Desde su muerte, 6 años atrás, Ellen había aprendido a convivir con la soledad como quien acepta una vieja manta, áspera pero cálida. Esa mañana, mientras el aire aún olía a desastre, se preparó el café con el mismo ritual de siempre. El goteo lento del filtro, el sonido metálico de la cuchara al chocar contra la taza, el primer sorbo caliente que le despejaba la mente. En la mesa, la Biblia permanecía abierta por costumbre, con una ramita seca de romero entre las páginas del Salmo 23. Fuera, el jardín, su pequeño mundo, estaba deshecho. Los rosales se habían quedado sin pétalos, los tomates aplastados bajo la lluvia y las hortensias, sus favoritas, se inclinaban como si pidieran perdón. Ellen se ajustó los guantes, tomó la vieja pala y comenzó a limpiar. Era una mujer de hábitos, de manos firmes y paciencia antigua. Cada planta que enderezaba, cada rama que apartaba, era un gesto de amor hacia Henry, una conversación muda con su recuerdo. El sol se abría paso lentamente, y el zumbido de los insectos regresaba al aire. El huracán, pensó, había pasado como todos los males, rugiendo al principio, dejando silencio al final. Sin embargo, mientras trabajaba, sus ojos se desviaron hacia el fondo del terreno, hacia el pequeño cobertizo junto al nogal. Era una estructura olvidada, hecha con tablones grises y clavos oxidados, donde Henry guardaba sus herramientas y tarros con tornillos etiquetados en su letra minúscula. Ellen apenas había entrado desde su muerte. Durante la tormenta, había escuchado cómo crujía el techo y temió que se derrumbara. Ahora, con el aire quieto y el cielo limpio, sintió la obligación de revisarlo, más por respeto que por curiosidad. El camino hacia el cobertizo estaba lleno de hojas y barro. Las botas se hundían con un sonido húmedo, y los mosquitos revoloteaban en el aire denso. La puerta del cobertizo, hinchada por la humedad, ofreció resistencia. Ellen tiró de la manija 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente cedió con un gemido largo. Un soplo de aire viciado escapó del interior, trayendo consigo un olor agrio, mezcla de madera mojada, aceite viejo y moho. La mujer se cubrió la boca con la manga y esperó a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Dentro, el silencio era espeso. Polvo suspendido flotaba en los rayos de luz que se filtraban por una grieta del techo. Las herramientas de Henry seguían en su lugar, alineadas con una precisión que ahora parecía un acto de fe. Martillos, llaves inglesas, un viejo serrucho cubierto de óxido. En un rincón, las latas de pintura se apilaban, con las etiquetas descoloridas por el tiempo. Todo era familiar y, sin embargo, algo había cambiado. Ellen lo sintió antes de verlo. Un olor distinto, dulce, casi empalagoso, se mezclaba con el resto. Era un aroma que no pertenecía a ese lugar. Levantó la vista hacia las vigas del techo y allí lo vio. Al principio creyó que era una lona, un pedazo de tela arrastrado por el viento durante el huracán. Pero a medida que sus ojos se ajustaban, distinguió una forma,
Colgaba de una de las vigas, sostenida por un cordón grueso y fibroso. Medía casi 1 metro, alargada, con una superficie brillante y desigual, como cuero tenso. No parecía muerta. Por un momento creyó ver un movimiento, una leve contracción en su superficie. Dio un paso atrás, conteniendo el aliento. El silencio del cobertizo se volvió absoluto, tanto que podía oír el golpeteo de su corazón. Entonces ocurrió de nuevo. Un pulso, muy leve, pero inconfundible. El cuerpo de Ellen reaccionó antes que su mente. Sintió un frío en la nuca. Las rodillas le temblaron. Quiso acercarse, pero algo en lo profundo de su instinto la detuvo. El sonido que siguió fue como el crujido de una ramita. Un chasquido minúsculo que provenía del interior de esa cosa. El miedo, silencioso y antiguo, le recorrió el pecho. Retrocedió lentamente hasta la puerta, procurando no hacer ruido. La cerró con un tirón y apoyó la espalda contra la madera. El aire afuera era cálido, pero ella temblaba. Permaneció así varios minutos, con las manos sobre el pecho, respirando despacio. Luego intentó reírse, una risa sin fuerza. «Algún nido de avispas», se dijo en voz baja, aunque sabía que no era cierto. Lo que había visto era demasiado grande, demasiado vivo, pero no tenía fuerzas para enfrentarse a lo desconocido. No ese día. El resto de la tarde transcurrió entre tareas pequeñas. Recoger ramas, revisar las ventanas, preparar una sopa ligera. Sin embargo, cada sonido que venía del exterior la hacía girar la cabeza. El viento, una rama cayendo, el crujir de la madera de la casa. Todo parecía una señal. Cuando el sol cayó detrás de los árboles, el silencio volvió a hacerse espeso. Encendió una lámpara de queroseno y se sentó junto a la ventana, mirando hacia el cobertizo. Desde allí, solo se distinguía su silueta oscura contra el cielo pálido. Parecía inofensivo, igual que siempre. Pero Ellen no podía quitarse de la mente aquella forma suspendida, aquella respiración lenta que había creído ver. Esa noche apenas durmió. En la cama, cada vez que cerraba los ojos, el cobertizo aparecía en su mente, húmedo y sombrío, y dentro, aquella masa que palpitaba. Afuera, el mundo parecía contener el aliento. Ni el canto de los grillos ni el murmullo del viento. Solo el sonido tenue del reloj de pared marcando los segundos. En algún momento, creyó oír un leve crujido. Se incorporó en la oscuridad, conteniendo la respiración. El sonido venía de lejos, quizás del jardín o del cobertizo. Esperó, pero no se repitió. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris apagado, Ellen se levantó, incapaz de seguir fingiendo tranquilidad. Preparó café, pero el aroma que solía reconfortarla ahora le revolvía el estómago. Abrió la puerta del porche. La brisa era húmeda, el suelo todavía impregnado de agua. En el horizonte los campos parecían cubiertos por una fina neblina. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Caminó hasta el borde del jardín y se detuvo. El cobertizo seguía allí, inclinado, con el tejado dañado y la puerta entrecerrada. Nada se movía. Aún así sintió un escalofrío al mirarlo. Era como si aquel trozo de madera y sombra la estuviera mirando de vuelta. El día transcurrió en una calma forzada. Ellen trató de distraerse barriendo el porche, ordenando los cajones, encendiendo la radio. Los locutores hablaban de reconstrucción, de ayudas estatales, de carreteras despejadas. Todo sonaba normal, y sin embargo, ella sentía que en su pequeño mundo algo se había desviado de la normalidad. No sabía explicarlo, solo lo presentía. Por la tarde, al cerrar las cortinas, notó que el aire del interior de la casa estaba más cálido, casi sofocante. Abrió las ventanas para dejar entrar algo de brisa, pero el olor que vino del patio era denso, dulce, con un matiz ácido. Lo reconoció enseguida. Era el mismo aroma que había sentido en el cobertizo. Cerró las ventanas apresuradamente. El corazón le latía tan fuerte que sintió un mareo. Cenó poco esa noche. El reloj marcaba las 11 cuando decidió acostarse, pero el sueño no llegaba. En su mente, las imágenes del día se mezclaban. El brillo del cocún, la sensación de calor, el olor que persistía en su ropa. Intentó rezar, pero las palabras no encontraban salida. En su interior,
Algo se quebraba entre la fe y la razón. Pasada la medianoche se levantó. La casa estaba en penumbra, solo la lámpara del pasillo lanzaba un círculo amarillento sobre el suelo. Caminó hasta la ventana de la cocina. Afuera, el cobertizo se alzaba entre las sombras, inmóvil, casi invisible. Sin embargo, Ellen sintió que si miraba demasiado tiempo, podría verlo moverse. Permaneció así varios minutos, en silencio, observando. El viento sopló leve, y el crujido de las ramas pareció responder a su respiración. Por fin regresó a la cama. Cerró los ojos, aunque sabía que no dormiría. El sonido del reloj continuó, lento y constante. En algún momento entre la vigilia y el sueño, creyó escuchar un latido. No el suyo, sino otro, lejano, oculto bajo la tierra. Un ritmo bajo, regular, como el de una criatura durmiente. Ellen no se movió. Quiso creer que era el viento. Pero en lo más profundo de su mente, supo que no lo era. El huracán había pasado, sí, pero había dejado algo atrás. Algo que ahora respiraba en la oscuridad de su propiedad, esperando. Y aunque Ellen no lo sabía con certeza, esa primera noche en que el mundo pareció contener la respiración, su vida había comenzado a deslizarse hacia un territorio del que nunca regresaría igual. Cuando el sol despuntó por fin, dorando las nubes con un brillo nuevo, Ellen salió al porche con la taza en las manos. El café humeaba, los pájaros volvían a cantar, y el aire parecía más limpio. Todo indicaba que el peligro había pasado. Pero mientras miraba hacia el cobertizo, algo en ella, una intuición, un temblor en la sangre, le advirtió que lo que creía enterrado por la tormenta apenas comenzaba a despertar. Durante los días que siguieron, el sol volvió a imponerse sobre Beaumont con una luz cansada pero firme. El aire recobraba lentamente su tibieza habitual, y los vecinos, aún aturdidos por la devastación del huracán, comenzaron a reparar tejados, clavar nuevas tablas en las ventanas y recoger ramas muertas de los caminos. Desde la ventana de su cocina, Ellen observaba aquel renacer cotidiano, con una mezcla de calma fingida y ansiedad contenida. En apariencia todo volvía a la normalidad, pero dentro de ella la inquietud crecía, silenciosa, como una raíz que avanza sin ser vista. Intentó distraerse con las rutinas de siempre. Regó las plantas que aún sobrevivían, ordenó la alacena, revisó las cartas acumuladas en el buzón. Cada gesto parecía un intento torpe por borrar de su mente la imagen de aquel objeto colgante en el cobertizo. No habló de ello con nadie, ni siquiera consigo misma en voz alta, pero por más que evitara mirarlo desde el patio, cada vez que el viento movía las hojas del nogal y proyectaba sombras sobre la pared del cobertizo, algo en su pecho se contraía. A la mañana del tercer día, mientras recogía los restos de madera caída, el olor volvió. Era un aroma denso, dulzón, casi floral, pero con un trasfondo de podredumbre que se le pegaba a la garganta. Venía del fondo del terreno, inconfundible. Ellen dejó la pala en el suelo y se quedó quieta, mirando el cobertizo. No planeaba acercarse, no tan pronto, pero su curiosidad y su miedo formaban una alianza extraña, casi hipnótica. Cruzó el jardín con pasos lentos. El barro se había secado en la superficie, formando una capa quebradiza bajo sus botas. La puerta del cobertizo estaba cerrada, aunque una esquina del marco se había combado por la humedad. Al tocarla, la madera estaba tibia. Tiró del pestillo, y el olor la golpeó con más fuerza que la primera vez. Cerró los ojos un instante, intentando no toser, y luego los abrió lentamente. Dentro, el aire era pesado, casi húmedo, como si alguien hubiera encendido un horno invisible. La luz que se filtraba entre las rendijas parecía opaca. El objeto seguía allí, colgado del mismo punto, pero su tamaño había cambiado. Ahora ocupaba casi la mitad de la esquina. La superficie ya no era gris, sino de un tono marrón oscuro, con vetas más claras que parecían ramificarse como venas bajo una piel translúcida. La cuerda fibrosa de la que pendía estaba más tensa, como si soportara un peso nuevo. Ellen se llevó la mano al pecho. No podía apartar la vista de aquel bulto. Había algo profundamente repulsivo y, a la vez fascinante en su quietud. Dio un paso adelante. Notó que el suelo estaba húmedo. Se inclinó y vio un charco que se extendía desde la base del objeto hacia el centro del cobertizo.
Era una sustancia espesa, de color oscuro, que formaba burbujas diminutas. Se agachó y por reflejo acercó una ramita caída. La sumergió apenas, y cuando la sacó, estaba cubierta de un líquido aceitoso que desprendía un calor tenue. Retrocedió de inmediato. Sentía que el corazón le golpeaba en las sienes. Se obligó a cerrar la puerta, con un esfuerzo casi físico, y volvió a salir al aire libre. Respiró varias veces hasta que el mareo cedió. Aquella vez no intentó engañarse. Sabía que lo que colgaba en su cobertizo no era un simple nido de insectos. Era otra cosa. Algo que no debería estar allí. Esa noche, el sueño fue un territorio imposible. Se revolvió entre las sábanas escuchando el crujido de la madera bajo la casa, el zumbido del viento, el eco de su propia respiración. A medianoche, un trueno lejano rompió el silencio. Se levantó, encendió la lámpara y fue hasta la cocina. El reloj marcaba las 12:40. El cobertizo, más allá del vidrio de la ventana, era una sombra perfecta. Sin embargo, en esa oscuridad inmóvil, Ellen creyó distinguir un resplandor, una vibración tenue, como si algo dentro respirara con una cadencia propia. Se quedó de pie varios minutos, observando, esperando tal vez un movimiento que confirmara su temor. Nada se movió, pero el pulso que había sentido dentro del cobertizo se repetía ahora en su memoria, y cada vez que cerraba los ojos lo veía. Esa superficie que latía lentamente, como el pecho de una criatura dormida. A la mañana siguiente, con el sol filtrándose por las cortinas, tomó una decisión. No podía seguir fingiendo que aquello no existía. No era su forma de ser. Durante toda su vida había enfrentado los problemas con las manos, no con los pensamientos. Si algo se rompía, se arreglaba. Si algo crecía donde no debía, se arrancaba. Preparó café, se ató el cabello y se calzó las botas. Antes de salir, miró su reflejo en el espejo del pasillo. Tenía ojeras, la piel amarillenta, los ojos apagados. Se dijo que solo iría a mirar, a asegurarse de que no se había vuelto loca. Pero en el fondo sabía que esperaba una señal, un cambio que justificara su miedo. El cobertizo parecía esperarla. El sol del mediodía caía sobre las tablas húmedas, y el aire zumbaba con el canto de los grillos. Empujó la puerta con más decisión que la vez anterior. Esta vez el olor no solo era dulce. Tenía un matiz químico, metálico, como si el aire estuviera cargado de algo que no debería respirarse. El objeto, el capullo, como empezó a llamarlo en su mente, parecía haber crecido aún más. El calor era palpable. La superficie relucía como si estuviera cubierta de una fina película de sudor. En algunos puntos, el color se aclaraba hasta volverse casi translúcido, y debajo se adivinaban sombras, movimientos lentos, ondulantes. Ellen sintió que la observaban desde el interior. No era una sensación física, sino algo más profundo, una intuición que le erizó la piel. Dio un paso atrás, tropezó con un cubo viejo y lo derribó. El ruido la sobresaltó, y en ese instante creyó oír un crujido dentro del capullo, un sonido húmedo, como un estiramiento de carne. Se giró y salió apresuradamente, cerrando la puerta con fuerza. Esa tarde llamó a su vecino, George. Le contó lo que había visto, tratando de sonar razonable. Él la escuchó con amabilidad, pero su tono era el de quien calma a un niño asustado. Probablemente sea un panal enorme o algún tipo de moho, Ellen. Esas cosas pasan después de tanta humedad. Déjalo tranquilo, se secará solo. Ella quiso insistir, describir el movimiento, el calor, el olor, pero George solo rió suavemente. No te preocupes tanto, la naturaleza se arregla sola. Colgó el teléfono sintiendo una mezcla de frustración y vergüenza. Tal vez de verdad estaba exagerando. Quizás su mente, afectada por el estrés del huracán, le jugaba una mala pasada. Se repitió eso una y otra vez durante la cena. Pero al caer la noche, los argumentos racionales comenzaron a desvanecerse. En sueños, Henry volvió. Lo vio en el cobertizo, con su camisa azul y sus manos manchadas de grasa, llamándola con calma. «Ven, Ellie, quiero mostrarte algo». Ella intentaba avanzar, pero el suelo era espeso, como barro. Cuando al fin alcanzaba la puerta, el interior del cobertizo se iluminaba con un resplandor ambarino.
El capullo colgaba del techo, inmenso, latiendo con fuerza. Henry lo tocaba, y entonces su rostro se fundía con la superficie brillante. Su piel se disolvía en la membrana, y sus ojos, los mismos que ella había amado tantos años, la miraban desde dentro, ciegos y fijos. Despertó gritando, empapada en sudor. El amanecer llegó con un cielo plomizo. El aire estaba inmóvil, como antes de una tormenta. Ellen no desayunó. Caminó por la casa sin rumbo, encendiendo y apagando luces, abriendo cortinas solo para cerrarlas después. La radio hablaba de reconstrucción, pero ella apenas escuchaba. En su mente, el cobertizo seguía latiendo. A media mañana tomó una libreta vieja, la misma donde Henry apuntaba las reparaciones del coche, y comenzó a escribir. Fecha, hora, color, temperatura. Sigue creciendo, anotó. El olor más fuerte. El calor se siente incluso desde la puerta. Parece respirar. Escribir le dio un poco de calma, como si al ponerlo en palabras pudiera contenerlo. Por la tarde subió al desván y buscó la vieja cámara de video que usaba para sus clases en la escuela. La encontró en una caja junto a diapositivas y manuales de biología. Las baterías estaban muertas, pero aún conservaba el cargador. Pasó el resto del día preparando todo. Limpió el lente, revisó los cables, probó el trípode. Cuando el sol comenzó a ponerse, sintió que había recuperado una parte de sí misma. La mujer racional, metódica, capaz de enfrentar lo desconocido con observación y paciencia. Al caer la noche, llevó la cámara al cobertizo. El aire era espeso y caliente. Acomodó el trípode frente al capullo y lo enfocó con cuidado. El piloto rojo se encendió. «Graba, pero no te acerques», se dijo, como si hablara con otra persona. Dejó la puerta entreabierta para que el cable de extensión no se aplastara y regresó a la casa. Las horas pasaron lentas. En la televisión hablaban del clima y de los trabajos de reconstrucción en el condado. Ellen no podía concentrarse. Escuchaba el zumbido eléctrico del televisor y, debajo, un sonido más profundo, casi imperceptible, que venía de la tierra. Era como un eco, un latido lejano. Apagó el televisor y se quedó en silencio, escuchando. No estaba segura de si era real. Cerca de la medianoche comenzó a llover otra vez. Las gotas golpeaban el techo con un ritmo monótono. Ellen se acostó, pero el sueño no llegó. Su mente repetía una pregunta. ¿Qué podía estar vivo dentro de eso? A primera hora, todavía en bata, fue hasta el cobertizo. La lluvia había cesado, y el aire estaba saturado de humedad. Abrió la puerta, apagó la cámara y la llevó a la cocina. Con manos temblorosas rebobinó la cinta. Al principio, solo oscuridad. Luego, la imagen fija del capullo, iluminado por la lámpara. Pasaron varios minutos sin nada, hasta que algo cambió. La superficie empezó a moverse, muy lentamente, como una respiración. Luego se contrajo, se expandió. El movimiento era orgánico, rítmico. Ellen se llevó la mano a la boca. El sonido que siguió fue un chasquido húmedo, breve, como un tejido desgarrándose. En la pantalla, pequeñas sombras se agitaban bajo la piel del capullo. Detuvo la grabación. El corazón le martillaba en el pecho. Miró a su alrededor, como si esperara que algo hubiera cambiado dentro de la casa. Todo seguía igual. Solo el zumbido del refrigerador llenaba el aire. Pero Ellen sabía, con una certeza dolorosa, que aquello estaba vivo, y que cada día crecía un poco más. El resto del día fue un desfile de pensamientos inconexos. Lavó los platos sin recordar haber comido, ordenó el armario, barrió el porche. A media tarde, la radio anunció tormentas nuevas para el fin de semana, y el sonido de los truenos le pareció una advertencia. Se asomó por la ventana y vio que el cobertizo parecía más oscuro que nunca, como si absorbiera la luz del entorno. Al caer la noche, mientras el cielo se cubría de nubes, volvió a sentir el impulso de escribir. Anotó lo que había visto en la grabación. Movimiento interno, pulso, ruido de ruptura. Dudó antes de escribir la última frase, pero finalmente lo hizo. Parece querer salir. Cerró el cuaderno y se quedó mirándolo. La lluvia comenzó a golpear las ventanas y el trueno retumbó sobre el campo. Ellen pensó en llamar a George otra vez, pero sabía que él no la entendería. Se preparó una taza de té, se sentó junto a la ventana y miró hacia el cobertizo.
Las gotas de lluvia formaban riachuelos que corrían por el vidrio. En la penumbra, juraría que una luz ambarina emanaba desde dentro. Tal vez era un reflejo del relámpago. Tal vez no. Siguió observando hasta que el sueño finalmente la venció en la silla. Aquella noche no soñó con Henry, pero el silencio que siguió a la tormenta le pareció más denso, más vivo. Y aunque aún no podía explicarlo, algo dentro de ella entendió que lo que había nacido en la oscuridad del cobertizo no era un visitante pasajero, sino un huésped que había llegado para quedarse. Ellen amaneció con los ojos abiertos, sin recordar en qué momento había dejado de luchar contra el sueño. La lluvia de la noche había cesado, pero el aire conservaba esa densidad pegajosa que anuncia una tormenta próxima. Las cortinas, aún húmedas, se mecían levemente, y el sonido distante de los goteos en el techo llenaba el silencio. Había dormido poco, pero su mente no estaba nublada. Una claridad inquietante la invadía, una determinación que le nacía del cansancio. Ya no podía seguir observando, registrando, esperando que aquello se marchara por sí solo. Lo que fuera que crecía en su cobertizo había cruzado una frontera invisible, una que separaba la curiosidad de la amenaza. El olor lo confirmaba. Era más fuerte que nunca, un hedor que se infiltraba por las rendijas de la casa, invadiendo la cocina, colándose incluso en su ropa. Había intentado tapar las rendijas con trapos empapados en vinagre, pero no servía de nada. La dulzura del aroma se mezclaba con un fondo agrio, un perfume de vida y descomposición al mismo tiempo. Cuando respiraba, sentía un gusto metálico en la lengua, como si el aire mismo estuviera contaminado. Se levantó despacio, se puso la bata y fue hasta la ventana. Desde allí podía ver el cobertizo. Su silueta recortada contra el cielo nublado parecía más ancha, más pesada. Por un momento pensó que el techo se había hundido un poco. La puerta, entreabierta, se movía apenas con el viento, emitiendo un crujido sordo. Ellen apretó la mandíbula. Aquello no era vida normal, ni naturaleza desbordada. Era algo distinto, algo que no pertenecía al mundo que conocía. Encendió la cafetera, pero ni siquiera el olor del café recién hecho logró reconfortarla. La mente le repetía una sola idea. Tenía que destruirlo. Era la única salida lógica. Si seguía creciendo, si seguía emitiendo ese calor, ese gas, si seguía expandiéndose, podría enfermarla. No tenía a quién pedir ayuda. No quería llamar a los servicios municipales ni a la policía. La imaginarían vieja, excéntrica, histérica. No, lo resolvería sola, como había hecho siempre. Fue al cobertizo lateral donde guardaba las herramientas de jardinería y sacó la vieja lata de queroseno que Henry solía usar para limpiar piezas de motor. El líquido, amarillento, aún olía fuerte. También encontró una caja de fósforos y un trapo que enrolló en el extremo de una vara. Mientras preparaba todo, sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una ansiedad contenida que se mezclaba con rabia. Era una sensación que no recordaba haber sentido desde la muerte de Henry. La necesidad de actuar, de recuperar el control. Cuando salió al jardín, el cielo estaba cubierto de un gris espeso. El aire olía a tierra mojada y a algo más, a peligro. Caminó hacia el cobertizo con el paso decidido de quien sabe que no hay marcha atrás. Cada crujido bajo sus botas resonaba demasiado fuerte. La puerta seguía entreabierta, y el calor que emanaba de dentro era evidente incluso antes de acercarse. Una bocanada de aire caliente le golpeó la cara, haciéndola retroceder un paso. Pero no se detuvo. Encendió el trapo, que ardió con un resplandor naranja, y lo sostuvo frente a sí. Entró en el cobertizo. El calor era casi insoportable. La superficie del capullo, ya no podía llamarlo de otro modo, parecía viva, cubierta de un sudor brillante que resbalaba hasta el suelo en gotas lentas. Las venas que recorrían su piel latían con un ritmo irregular. En algunos puntos, la textura había cambiado. Parecía piel tensada, con zonas translúcidas donde algo se movía debajo. Él tragó saliva. Su pulso era tan fuerte que le retumbaba en los oídos. Se acercó unos pasos, el fuego proyectando sombras temblorosas sobre las paredes. El olor era tan denso que casi podía masticarlo. Durante un segundo creyó escuchar un sonido, un murmullo bajo, como un suspiro prolongado que venía del interior del capullo.
No quiso pensar, no quiso imaginar. Levantó la vara encendida y la acercó a la superficie. La llama tocó la piel del objeto. Un chisporroteo breve, un olor agrio, y luego nada. La materia no se consumía. La llama se apagó como si el aire alrededor se hubiera vaciado. Ellen retrocedió, incrédula. Intentó otra vez. Empapó el trapo en más queroseno, encendió un fósforo y lo presionó contra la base del capullo. Esta vez hubo una reacción. La superficie se contrajo violentamente, como un músculo que se encoge. Un chasquido resonó y un gas blanquecino se liberó con un silbido suave. El calor aumentó de golpe. Ellen sintió que el aire se volvía más espeso, más pesado. Tosió, llevándose la mano a la boca, pero el sabor metálico la hizo toser aún más. Sus ojos comenzaron a arder. Intentó salir, pero tropezó con una caja. El humo se extendía ya por todo el cobertizo, mezclado con un vapor que parecía tener peso propio. La cabeza le daba vueltas. Logró empujar la puerta y salir tambaleándose al jardín, donde cayó de rodillas. El aire exterior le pareció frío y cortante. Respiró con dificultad. El pecho le dolía. Sus manos temblaban y la garganta le ardía. Cuando alzó la vista, vio que del interior del cobertizo se elevaba una delgada columna de humo blanco, casi transparente, que se dispersaba rápidamente con el viento. Durante varios minutos permaneció allí, intentando recuperar el aliento. Cuando por fin pudo levantarse, se limpió la cara con la manga y se obligó a mirar de nuevo hacia la puerta. La luz del día iluminaba el interior parcialmente. El capullo seguía allí, ileso, pero algo había cambiado. La superficie ahora se movía, lentamente, como si respirara con un ritmo más profundo, más consciente. Ellen se quedó inmóvil. Sintió que esa cosa la miraba, aunque no tuviera ojos. Cerró la puerta con fuerza, corrió el pestillo y retrocedió hasta la casa. El corazón aún le latía desbocado. Apenas logró alcanzar la silla de la cocina antes de derrumbarse en ella. El cuerpo entero le temblaba. En su piel había una capa de sudor frío, y un ligero temblor persistía en las manos. Por momentos todo giraba a su alrededor. Pensó en ir al médico, pero desechó la idea. No podía explicar lo ocurrido sin parecer loca. Pasó el resto del día encerrada. No comió, apenas bebió agua. Se lavó la cara una y otra vez, pero el olor persistía, impregnado en su piel, en su cabello, en la tela de su ropa. Cuando el sol comenzó a caer, el silencio en torno a la casa se volvió casi tangible. Ningún pájaro cantaba, ni siquiera los grillos. El aire era pesado, inmóvil. Esa noche Ellen no encendió luces. Se sentó en la oscuridad, junto a la ventana, observando el cobertizo. De vez en cuando creía ver un destello interno, una pulsación anaranjada que recorría las rendijas. En un momento dado, un sonido débil llegó hasta ella. Un golpe seco, luego otro, como si algo dentro intentara liberarse. El miedo que sintió entonces fue distinto al de las noches anteriores. No era solo pánico, era la sensación de haber despertado algo que no debía ser perturbado. Sintió una culpa irracional, casi sagrada, como si hubiera violado un orden antiguo. Se llevó las manos a la cara y por primera vez en muchos años lloró en silencio. A la mañana siguiente, la fiebre la despertó. La piel le ardía y los ojos estaban irritados. El aire de la habitación olía a humo y a ese perfume dulzón que parecía haberse infiltrado en cada grieta de la casa. Abrió las ventanas para ventilar, pero el olor no desaparecía. Caminó hasta el lavabo, se mojó la cara y vio que tenía la piel enrojecida, con pequeñas manchas en el cuello y los brazos. Toxinas, pensó. Había respirado algo que no debía. Trató de mantenerse ocupada, pero todo lo que hacía se sentía inútil. A mediodía, el timbre sonó. Era George, el vecino, que venía a devolverle una regadera que había encontrado después del huracán. Ellen lo recibió en la puerta, procurando mantener la compostura, pero él frunció el ceño al oler el aire. «¿Qué demonios es ese olor?», preguntó. Ellen sonrió forzadamente y respondió que tal vez algo se había podrido en el cobertizo. George quiso acercarse, pero ella se interpuso, asegurándole que ya se ocuparía más tarde. Él la miró con desconfianza, pero no insistió. «Ten cuidado, Ellen. A veces los gases del moho son venenosos.
Cuando él se marchó, la mujer se quedó mirando su figura alejarse por el camino de tierra. Pensó que debería decirle la verdad, pedir ayuda. Pero algo la detenía, una intuición oscura, casi supersticiosa. Aquello no debía compartirse. Por la tarde, el sol volvió a asomarse, y con la luz llegaron los mosquitos. Ellen los notó merodeando la casa, pero lo extraño era que no se acercaban a ella. Se agrupaban alrededor del cobertizo, como atraídos por un imán invisible. Observó desde la ventana cómo el enjambre se arremolinaba sobre el techo, girando lentamente en círculos. El zumbido era bajo, constante, casi hipnótico. Al caer la noche, el sonido cesó. El silencio fue total. Él encerró las cortinas, pero siguió viendo el cobertizo en su mente. Se acostó tarde, con el cuerpo débil y la cabeza pesada. En la oscuridad pensó en Henry, en cómo habría reaccionado él. Lo habrías quemado a tiempo, susurró. No habrías esperado tanto. Pero incluso mientras lo decía, sabía que él no lo habría hecho. Henry había respetado la vida, incluso la más pequeña, y eso la confundía aún más. Pasó mucho tiempo despierta, con los ojos fijos en el techo. En algún momento creyó escuchar algo debajo de la casa. Un leve crujido, un temblor. Luego el sonido se extendió, como un suspiro largo que pareció recorrer la tierra bajo el suelo. Se incorporó lentamente, con la respiración entrecortada. Todo estaba quieto otra vez. Sin embargo, en ese instante, comprendió que el capullo no era solo una amenaza. Era algo que había empezado a comunicarse con el entorno, con la tierra misma. Cuando finalmente amaneció, Ellen estaba exhausta. Se preparó un café y lo bebió de pie, mirando hacia el cobertizo. La puerta seguía cerrada, pero juraría que el marco estaba abombado, como si desde dentro empujara una fuerza silenciosa. El jardín, en cambio, parecía más verde, más húmedo. Las hojas de los rosales habían recuperado un brillo inusual. Incluso las hortensias muertas mostraban pequeños brotes nuevos. Por un momento sintió una punzada de esperanza, pero se desvaneció enseguida. El aire seguía oliendo igual. Ese día no se acercó al cobertizo. No podía. Su cuerpo necesitaba descanso, pero su mente seguía girando, atrapada en una espiral de culpa y fascinación. Al caer la tarde, escribió una sola frase en su cuaderno. El fuego no lo mata. Resiste. Respira. Luego cerró el cuaderno y lo escondió bajo la almohada. Esa noche, el silencio del campo fue tan denso que hasta los perros dejaron de ladrar. Ellen permaneció despierta, inmóvil, sintiendo que el calor del cobertizo se filtraba poco a poco por la tierra, como si el pulso de aquello se hubiera extendido más allá de sus paredes. Y mientras el viento soplaba suave entre los nogales, comprendió que había cometido un error irreparable. No había destruido al intruso, lo había despertado. La mañana siguiente amaneció sin viento, con un silencio que parecía ajeno al mundo. El cielo gris cubría el valle como una manta de ceniza, y en el aire flotaba una humedad pegajosa que se metía en los huesos. Ellen despertó con la sensación de haber dormido en una casa que ya no era suya. Las sábanas olían a humo y a metal, y la garganta le ardía al tragar. La fiebre había bajado, pero un cansancio profundo le pesaba en los brazos y las piernas. Durante unos minutos permaneció inmóvil, escuchando los sonidos del entorno. Nada, ni pájaros, ni grillos, ni el zumbido distante de un motor. Solo el murmullo del propio silencio. Se incorporó lentamente, con la mente todavía envuelta en la bruma de la noche anterior. Recordó las luces, los sonidos, el calor que emanaba del cobertizo. Lo que había intentado quemar no solo había sobrevivido, ahora parecía extenderse más allá de las paredes, filtrando su presencia en cada rincón del terreno. El aire dentro de la casa tenía un olor persistente, una dulzura empalagosa mezclada con un dejo ácido. Ellen se llevó la mano a la frente y por un instante pensó que tal vez estaba envenenándose poco a poco. El café de la mañana no tenía sabor. Se sentó frente a la ventana, mirando el cobertizo. Desde la distancia, las tablas parecían más oscuras, y el techo, hinchado hacia arriba, mostraba grietas nuevas. Un hilo de vapor se escapaba por una rendija. Ellen lo observó largo rato, inmóvil,
hasta que la visión comenzó a moverse con el pulso de su propio corazón. Algo dentro de ella le gritaba que huyera, que abandonara la casa y se alejara cuanto antes. Pero otra voz, más vieja y más firme, la que había heredado de Henry, le decía que no se puede dejar la tierra donde se ha vivido toda una vida. A media mañana decidió que debía hablar con alguien. No con George, que seguiría riéndose, sino con alguien que pudiera comprender lo que estaba viendo. Marcó el número del Servicio de Control de Plagas del condado. La voz al otro lado sonaba joven, rutinaria, acostumbrada a los informes de panales o termitas. Ellen explicó que había encontrado una estructura orgánica, que había intentado eliminarla sin éxito, que crecía y exhalaba gases con olor dulce. Hubo una pausa larga. Luego la voz le dijo que enviarían un equipo en unas horas. Esperó en la galería, con una manta sobre los hombros, mientras el día se volvía más opaco. Cuando por fin llegaron, el sonido del motor del camión le pareció una música extraña, una prueba de que aún quedaba algo de mundo allá afuera. Eran dos hombres, Tom y Carl. Llevaban uniformes verdes, botas embarradas y una confianza tranquila. Saludaron con una sonrisa forzada, el tipo de sonrisa que se usa para calmar a las ancianas nerviosas. Ellen intentó explicar de nuevo lo que había visto, pero ellos no parecían tomarla en serio. Probablemente sea un nido de abejas o un moho, dijo Carl sujetando el medidor de humedad. ¿Ha olido algo raro?, preguntó Tom. Sí, respondió Ellen. Dulce, pero enfermizo, y cálido. El aire dentro está caliente, como si algo estuviera vivo. Los hombres se miraron, medio divertidos, medio escépticos. Tom hizo un gesto con la cabeza y ambos se dirigieron al cobertizo. Ellen los siguió a cierta distancia, deteniéndose en el umbral. Cuando abrieron la puerta, el olor los alcanzó como una ola. Carl retrocedió un paso, llevándose la mano a la nariz. «Dios mío», murmuró. «Esto no es moho». El interior del cobertizo parecía un horno. El vapor era visible, flotando en el aire como una neblina amarillenta. El capullo colgaba todavía del techo, pero su tamaño había crecido de manera grotesca. Ocupaba casi toda la esquina. Las fibras que lo sostenían se extendían ahora por las paredes, ramificándose como raíces, invadiendo el suelo. La superficie palpitaba lentamente, con un movimiento apenas perceptible pero constante. «Está vivo», susurró Ellen. Carl encendió la linterna y apuntó hacia la estructura. El haz de luz se reflejó en una sustancia viscosa que goteaba desde la parte inferior. En el suelo, el líquido formaba charcos que bullían como si tuvieran vida propia. Tom, más práctico, sacó un termómetro de mano y lo acercó. 38 grados, dijo con voz baja, como el cuerpo humano. Ellen los miró con una mezcla de triunfo y terror. «¿Ven? No está muerto. Respira». Ninguno respondió. Tom sacó una mascarilla del maletín y se la colocó. Luego ordenó a su compañero traer una muestra del aire. Carl se acercó con un tubo de vidrio y lo abrió lentamente, pero apenas lo hizo. El vapor lo obligó a retroceder tosiendo. «Esto no es normal, Tom». El medidor se volvió loco. «Llámales a los de biología», respondió el otro. «Esto no es de nuestra liga». Ellen sintió que las piernas le temblaban. Se aferró al marco de la puerta mientras los hombres salían del cobertizo y llamaban por radio. Uno de ellos le pidió que se alejara del lugar, que cerrara la casa y esperara dentro. Ella obedeció, aunque una parte de su mente seguía pegada a la imagen de ese calor, de esa respiración latente. Alrededor del mediodía llegó otro vehículo. Esta vez eran 3 personas con trajes protectores blancos. En la puerta del auto se leía «Departamento de Ecología de Texas». La que parecía ser la jefa se presentó como la doctora Ramírez. Tenía el cabello oscuro recogido y unos ojos que no perdían detalle. Escuchó la explicación de Tom, tomó notas y luego miró a Ellen. «¿Fue usted quien lo encontró primero?», preguntó. «Sí», dijo ella con la voz baja. «Estaba colgando ahí después del huracán. Ha crecido desde entonces. Intenté quemarlo, pero no se deja». Ramírez la observó con atención, sin juzgarla. Luego asintió y ordenó preparar el equipo. Los técnicos desplegaron cables, cámaras y detectores. Ellen observaba desde la ventana de la cocina, incapaz de apartar la vista. Todo el movimiento alrededor del cobertizo le parecía irreal, como si su vida se hubiera transformado de pronto en un episodio ajeno. La doctora se acercó al capullo con una cámara pequeña unida a un cable.
La introdujo lentamente por una abertura lateral y observó la pantalla del monitor portátil. El rostro se le tensó. Ellen alcanzó a ver, reflejado en el vidrio, una masa de filamentos en movimiento, como raíces entrelazadas, y dentro de ellas pequeñas formas alargadas que se agitaban. «No es una sola entidad», murmuró Ramírez, más para sí que para los demás. «Es una colonia, millones de organismos cooperando, sincronizados». Uno de los técnicos se apartó, asqueado. «¿Qué demonios son?» «No lo sé aún», respondió la doctora. «Pero generan calor y gas, tóxicos. Si el nivel sigue subiendo, puede producirse una reacción. Necesitamos aislar el área». Ellen sintió un escalofrío. Por primera vez alguien ponía palabras a su miedo. Reacción, tóxicos, aislar. Todo sonaba a catástrofe. A media tarde el lugar parecía una zona de guerra. Los hombres del condado habían colocado cintas amarillas y equipos de ventilación. Una furgoneta con antenas y sensores zumbaba al borde del terreno. Ellen fue conducida al porche y se le pidió que no regresara a la casa. Ramírez se acercó a ella con voz serena pero firme. «Señora Mays, debemos evacuarla. Los gases que se están liberando podrían ser peligrosos». «No puedo dejar mi casa», dijo Ellen. «Aquí viví toda mi vida». «Entiendo, pero esto no es negociable. Si permanece aquí, corre riesgo de intoxicación. Le prometo que volverá cuando todo esté controlado». Ellen la miró con desconfianza. En los ojos de la doctora no había arrogancia, sino una preocupación genuina. Asintió con lentitud. «De acuerdo, pero prométame que no lo destruirán sin saber qué es». «No haremos nada sin analizarlo», respondió Ramírez. «La ciencia también sabe esperar». Un coche oficial la llevó a un motel en las afueras del pueblo. Desde la ventana del cuarto, Ellen podía ver las luces de los vehículos que seguían entrando y saliendo de su propiedad. Se sentía vacía, despojada, como si una parte de su vida se hubiera quedado encerrada allá, respirando junto a esa cosa. Esa noche no durmió. El noticiero local mencionó una investigación biológica en curso, sin dar detalles. Los periodistas hablaban de una estructura orgánica desconocida, de posibles hongos tóxicos. Ellen apagó la televisión. En el silencio del cuarto, el zumbido del aire acondicionado le recordaba el pulso del capullo. Cerró los ojos, pero en la oscuridad solo veía aquella piel translúcida, esas sombras internas moviéndose como larvas al ritmo de un corazón invisible. Al amanecer, el teléfono del motel sonó. Era la doctora Ramírez. «Estamos monitoreando el crecimiento», le explicó. «La estructura se ha expandido un 10% durante la noche. El calor sigue aumentando. Hemos detectado compuestos orgánicos volátiles que no reconocemos». «¿Puede matarlo?», preguntó Ellen casi en un susurro. Hubo una pausa. «No estoy segura de que sea algo que pueda matarse, pero estamos tomando todas las precauciones». Ellen no supo qué responder. Agradeció la llamada y colgó. Se quedó sentada largo rato, mirando la cortina del cuarto agitarse con el aire frío. Por un instante deseó no haber abierto nunca esa puerta, no haber mirado dentro del cobertizo, no haber intentado quemarlo, pero sabía que ya era tarde. Algunas decisiones, una vez tomadas, alteran para siempre la quietud del mundo. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a caer detrás de los campos, un nuevo convoy de vehículos llegó a su terreno. Ellen los observó desde lejos, con el corazón apretado. Traían más equipos, más cables, más hombres. El aire sobre la propiedad parecía brillar con un calor extraño, visible incluso a esa distancia. La doctora Ramírez le envió un mensaje breve. «Estamos cerrando el perímetro. Le avisaré cuando sea seguro». Pero Ellen sabía que nada volvería a ser seguro. La tierra misma parecía enferma, y ella sentía que la enfermedad había comenzado en su casa, en su vida, en algo tan simple como la curiosidad. Esa noche, mientras el cielo se teñía de rojo, recordó las palabras que Henry solía decirle cuando hablaban del jardín. «Todo lo que crece tiene un propósito, aunque no siempre sea amable». Esa frase que antes le había parecido sabia, ahora le sonaba como una advertencia tardía. Porque lo que crecía en la oscuridad del cobertizo no había venido para compartir espacio. Había venido para reclamarlo. Y Ellen, aunque aún no podía entenderlo del todo,
Presentía que la batalla entre la razón y lo desconocido apenas acababa de empezar. El amanecer llegó cubierto de una luz enfermiza, filtrada por una bruma espesa que se extendía sobre Beaumont como una mortaja. Desde la ventana del pequeño cuarto de motel, Ellen observaba los movimientos en su propiedad. Los vehículos del Departamento de Ecología y de la Guardia Nacional formaban un círculo alrededor del terreno, y una cinta anaranjada delimitaba la zona de exclusión. Parecía un campo de guerra. En el aire flotaba un zumbido constante, mezcla del sonido de los generadores, las radios y los drones que sobrevolaban el lugar. Nadie había querido decirle cuánto tiempo duraría la operación, ni qué habían encontrado exactamente. Solo le habían repetido una frase seca. Señora Mays, todo está bajo control. Pero Ellen sabía que esas palabras eran una mentira necesaria, una máscara para calmar al pueblo y a ella misma. El motel olía a detergente y humedad. La mujer se sentía fuera de lugar, como si la hubieran arrancado de su mundo y depositado en un escenario ajeno. Las sábanas limpias y las paredes de color beige la hacían pensar en hospitales, no en refugios. En la televisión del cuarto, las noticias hablaban de un fenómeno biológico sin precedentes en la región sureste del estado. La reportera mencionaba su nombre con una cautela que la incomodaba, refiriéndose a ella como una residente local que notificó la aparición de una estructura orgánica desconocida. Luego mostraban imágenes aéreas tomadas por los drones, el cobertizo envuelto en una lona blanca, luces intermitentes, hombres con trajes protectores entrando y saliendo. Cada vez que Ellen veía ese lugar en la pantalla, una punzada de nostalgia y culpa le atravesaba el pecho. No podía dejar de pensar en lo que había dentro, en lo que tal vez respiraba bajo esas lonas. Había intentado destruirlo, pero lo único que había conseguido era despertarlo. Ahora su casa era un epicentro de alarma, su jardín un campo sellado bajo observación militar. Y aún así, en lo más profundo, sentía que aquel ser, aquello, como fuera que se llamara, no había terminado con ella. Al mediodía la doctora Ramírez fue a verla. Llegó con el rostro tenso, ojeroso y una carpeta bajo el brazo. Ellen le ofreció una silla junto a la ventana. La científica la miró con una mezcla de respeto y cansancio. «Hemos hecho todo lo posible por contenerlo», dijo sin rodeos. «La estructura sigue creciendo, aunque de forma más lenta. El calor interno ha aumentado a 45 grados y el aire en la zona contiene compuestos tóxicos que no hemos podido identificar». «¿Sigue vivo?», preguntó Ellen. Ramírez vaciló un momento antes de responder. «Más que vivo, diría que está desarrollándose, como si estuviera preparando algo». Ellen sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué harán ahora?». «Hay un comité de emergencia en Houston. Quieren intervenir antes de que la situación se agrave. Temen que haya una reacción química o una liberación masiva de gases». «¿Van a destruirlo?», la doctora suspiró. «Si los niveles siguen subiendo, no tendremos otra opción». Ellen desvió la mirada hacia la ventana. Afuera una nube de polvo se elevaba detrás de los camiones. En su mente la palabra destruir no sonaba a solución, sino a provocación. Recordó la sensación del calor que emanaba del capullo, la respiración lenta que había sentido bajo sus dedos cuando lo intentó quemar. Aquello no iba a morir fácilmente. Esa tarde, el gobierno amplió el perímetro de evacuación. Los vecinos de las calles cercanas fueron obligados a abandonar sus casas. Algunos lloraban, otros protestaban, pero todos obedecieron. Los camiones del ejército se estacionaron en las intersecciones, y el aire comenzó a llenarse del zumbido de helicópteros. Los drones registraban cada movimiento desde el cielo. Ellen observaba en silencio desde la ventana del motel. Sentía que el miedo del pueblo entero se concentraba sobre su nombre. Era la mujer del cobertizo, como decían los rumores. Algunos afirmaban que había traído una enfermedad, otros que había encontrado algo que venía del cielo. Por la noche, la televisión mostraba imágenes de familias huyendo del pueblo. Los reporteros hablaban de un posible incidente biotecnológico. Los rostros de los expertos aparecían en las pantallas. Biólogos, ingenieros, hasta teólogos opinando sobre el fenómeno de Beaumont. Ellen apagó el televisor. La realidad se había convertido en una pesadilla pública. Poco después de medianoche, alguien golpeó su puerta. Era la doctora Ramírez.
con el rostro iluminado por la urgencia. «Tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. Algo cambió. Ellen se incorporó, sintiendo el estómago vacío. ¿Qué ocurrió? Las cámaras térmicas detectaron un aumento repentino de temperatura. Las fibras que cubrían las paredes del cobertizo se han multiplicado. Y lo peor. Cayó buscando palabras. Está generando vibraciones subterráneas. El suelo tiembla de forma rítmica, como si hubiera un pulso. Ellen la miró con los ojos muy abiertos. «Dios mío, no creo que sea algo religioso», replicó la científica, con una sonrisa cansada. «Es biológico, pero no entendemos la fuente». El resto de la noche transcurrió en un estado de vigilia tensa. Ellen no volvió a dormir. A través de la ventana veía los destellos de las linternas en su propiedad, las sombras moviéndose con prisa. A las 3 de la madrugada, un estruendo sacudió el aire. Pensó que era un trueno, pero el sonido no venía del cielo, sino de la tierra. Minutos después, las sirenas comenzaron a sonar. Se vistió deprisa y bajó corriendo al estacionamiento del motel. Desde allí, vio una columna de humo negro elevarse en el horizonte. Los guardias comenzaron a gritar órdenes. Los vehículos arrancaron con estrépito. Ramírez llegó unos minutos más tarde, cubierta de sudor. «Hubo una ruptura en la estructura», explicó. «La presión interna aumentó demasiado. Tuvimos que abrir el cobertizo para liberar los gases». «¿Y qué pasó con lo que estaba adentro?» La doctora no respondió de inmediato. Se limpió la frente con la manga y la miró directamente a los ojos. Lo que estaba adentro cambió. No explotó. No se desintegró. Se dividió. Ellen sintió un frío recorrerle el cuerpo. ¿Dividido? ¿Cómo? Como si hubiera una célula madre y ahora hubieran nacido otras, respondió Ramírez con voz baja. Pequeñas, pero vivas. El día siguiente fue una sucesión de imágenes caóticas. Las autoridades ampliaron el cordón de seguridad a 3 millas a la redonda. El pueblo entero fue evacuado. En los noticieros hablaban de riesgo químico, pero la verdad se filtraba entre los murmullos. Los que habían trabajado cerca del cobertizo decían que el suelo vibraba como si algo respirara debajo, que el aire olía a carne quemada y flores podridas. Ellen permanecía bajo observación médica en un centro improvisado. Le hicieron análisis de sangre, radiografías, pruebas de toxicidad. Nada anormal, salvo una ligera irritación pulmonar. Pero lo que la mantenía despierta no era el dolor físico, sino la sensación de conexión con aquello que había dejado atrás. En sueños, escuchaba el sonido húmedo de las fibras moviéndose, el murmullo grave de una vida ajena creciendo en silencio. Al tercer día, el gobierno decidió intervenir. Trajeron maquinaria pesada, tanques de nitrógeno líquido y un sistema de confinamiento. Ellen insistió en hablar con Ramírez antes de la operación. «No lo destruyan», dijo con voz suplicante. «Si lo hacen, ¿quién sabe lo que provocarán?» «Señora Mays, ya no hay alternativa. Los sensores indican que la estructura está a punto de colapsar. Si se libera el gas, podría envenenar a toda la región. Pero si lo sellan, tal vez se apague solo. No podemos arriesgarnos». Esa noche, Ellen observó desde la distancia cómo su casa se iluminaba bajo los reflectores. Los hombres con trajes herméticos se movían como sombras blancas entre el humo. Una red metálica cubría el terreno, y sobre ella un domo transparente comenzaba a inflarse. Los generadores rugían. Ramírez supervisaba cada movimiento, dando órdenes con voz firme. Ellen, apoyada en el parabrisas de un coche, apenas podía respirar. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, los técnicos abrieron una de las paredes del cobertizo. El calor que salió fue insoportable incluso a varios metros. Un vapor espeso, dorado, se elevó hacia el cielo. Por un momento, todo se detuvo. Luego, un ruido seco, como un gemido profundo, sacudió el aire. Los hombres retrocedieron. Dentro, el capullo, o lo que quedaba de él, comenzó a contraerse, a latir con violencia. La superficie brilló como si algo ardiera desde adentro. Ellen gritó, pero su voz se perdió entre las sirenas. Un estallido de luz llenó el aire, seguido por un sonido sordo que hizo temblar el suelo. La explosión no fue de fuego, sino de energía. Una onda cálida recorrió el terreno, derribando a varios de los hombres. Durante unos segundos,
El cobertizo pareció elevarse, hincharse, y luego colapsar sobre sí mismo. Cuando la nube se disipó, no quedaba nada, solo una masa oscura, humeante, que se enfriaba lentamente bajo el rocío. Horas después, el lugar estaba en silencio. Los técnicos caminaban entre los restos recogiendo muestras. La doctora Ramírez se acercó a Ellen. «Lo logramos», dijo, exhausta. «Está neutralizado. Los gases se disiparon. No hay radiación ni actividad térmica». Ellen la miró sin responder. En sus ojos había alivio. Sí, pero también una sombra que la ciencia no podía medir. Sabía que aquella calma era apenas un respiro. Lo había sentido antes. El pulso bajo la tierra. Ese latido grave que parecía no pertenecer a ningún ser conocido. Cuando el sol comenzó a salir, el aire olía a ceniza y a humedad. Ellen se llevó una mano al corazón. Pensó en su casa, ahora destruida, y en Henry, que habría sabido decirle si aquello realmente había terminado. Pero en lo más profundo de su ser, comprendió que nada termina del todo, que algunas cosas simplemente se transforman. Al final del día, los vehículos comenzaron a retirarse. El terreno quedó sellado bajo una capa de grava y cal. Las autoridades declararon el incidente resuelto. El pueblo, sin embargo, no volvió a ser el mismo. Los vecinos hablaban en susurros, evitando pasar cerca de la zona. Algunos juraban ver luces bajo la tierra por las noches. Otros decían oír un zumbido débil cuando el viento soplaba desde el sur. Ellen volvió a su habitación de motel, sola. Miró por la ventana. En el horizonte, donde antes se levantaba su casa, un resplandor tenue parecía moverse bajo el suelo. Sonrió con tristeza. «Está descansando», pensó. Solo eso. Pero una parte de ella, la parte que aún recordaba el calor de aquel latido, sabía que la naturaleza no descansa. Espera. El silencio había vuelto a Beaumont, pero no era el mismo silencio que Ellen recordaba antes del huracán, ni el de las noches tranquilas en su porche cuando Henry aún vivía. Era un silencio nuevo, más denso, como si el aire mismo cargara la memoria de lo que había sucedido. Habían pasado varias semanas desde la explosión controlada que destruyó el cobertizo, y aunque los periódicos ya hablaban de otros desastres, el pueblo no había recuperado del todo su calma. Las calles estaban limpias, los niños habían regresado a la escuela, y los campos verdes se mecían con el viento. Pero bajo esa apariencia de normalidad persistía un nerviosismo invisible. Era como si todos supieran que algo había ocurrido en ese lugar que la ciencia no había sabido explicar por completo. Ellen volvió a su casa a finales de mayo, acompañada por 2 funcionarios del Departamento de Ecología. El terreno había sido limpiado, nivelado y cubierto con una capa de grava gris. Donde antes se levantaba el cobertizo, ahora no quedaba más que una superficie uniforme y seca. El aire olía a piedra y a desinfectante. Le habían asegurado que las pruebas de toxicidad habían resultado negativas, que podía volver con total seguridad, que no existía ningún peligro. Pero mientras caminaba por el patio, Ellen sentía que la tierra estaba viva, que bajo esa capa de calma todavía latía algo dormido. El interior de la casa se veía intacto, aunque distinto. Los técnicos habían pintado las paredes y reemplazado los muebles dañados por la humedad. Todo era nuevo, y sin embargo, la casa parecía más vieja, más silenciosa que antes. En la cocina, sobre la mesa, le habían dejado un sobre con los informes oficiales. Análisis de gases, diagramas térmicos, fotografías aéreas. Ellen los hojeó con desgano. En la última página, una frase resaltaba: estructura biológica completamente neutralizada. No se detecta actividad orgánica residual. Guardó los papeles en un cajón y se sentó junto a la ventana, mirando hacia el patio vacío. Durante unos minutos pensó que tal vez podría volver a su vida anterior. Cuidar el jardín, leer su Biblia por las mañanas, preparar pan los domingos. Pero sabía que no era así. La mente humana puede reconstruir la rutina, pero no el olvido. Una vez que se mira a los ojos de lo desconocido, no se vuelve a ver el mundo igual. Las primeras noches fueron difíciles. Dormía poco y despertaba con el corazón acelerado, convencida de oír un zumbido lejano, una vibración que parecía venir del suelo. Se levantaba, encendía la lámpara y caminaba hasta la ventana. Nada. Solo la quietud del patio bajo la luz pálida de la luna. Sin embargo,
La sensación persistía. El aire se sentía más espeso, más cálido en esa parte del terreno donde antes estuvo el cobertizo. Una mañana recibió la visita inesperada de la doctora Ramírez. Había pasado tanto tiempo que Ellen casi no la reconoció. Su rostro mostraba el cansancio de las semanas sin descanso, pero sus ojos conservaban la misma serenidad meticulosa. Traía una carpeta bajo el brazo y un ramo de flores en la mano. Pensé que querría tener algo de color aquí, dijo, dejando las flores sobre la mesa. Ellen sonrió débilmente. Hace falta, sí. Todo luce tan vacío ahora. La doctora asintió. He venido a darle las últimas noticias. El estudio del material que recogimos ha terminado. Lo que encontramos. No era como nada conocido. ¿Entonces no era un animal? No exactamente. Era una colonia simbiótica, una forma de vida cooperativa. Las células que analizamos eran de origen orgánico, pero tenían una estructura proteica que no corresponde a ninguna especie registrada. Algunas teorías sugieren mutación. Otras hablan de un fenómeno meteorológico, incluso de algo traído por el huracán desde el mar o desde muy lejos. Ellen la escuchó en silencio. Las palabras le sonaban científicas, distantes, incapaces de contener la magnitud de lo que había vivido. ¿Y está seguro de que está muerto?, preguntó al fin. La doctora vaciló apenas un segundo. No hay señales de actividad. Los compuestos se degradaron por completo después del enfriamiento. El terreno es seguro. Ellen asintió, aunque en el fondo no le creyó del todo. La doctora pareció percibirlo. Sé que lo que pasó la marcó, señora Mays, pero tal vez sea hora de dejarlo atrás. He visto morir a mi esposo, respondió ella con calma. He visto mi jardín arrasado por un huracán, y he visto algo que respiraba donde no debía haber vida. No creo que eso se deje atrás. Solo se aprende a vivir con ello. Ramírez guardó silencio. Luego le extendió una tarjeta. Si nota algo extraño, cualquier cambio, por mínimo que sea, llámeme. No importa la hora. Ellen la tomó y la guardó en el bolsillo de su bata. Cuando la científica se marchó, el silencio volvió a llenar la casa. Esa tarde, el sol se filtró débilmente entre las nubes, y por primera vez en mucho tiempo, Ellen sintió el impulso de trabajar en el jardín. El terreno alrededor de la casa estaba reseco, cubierto de polvo, pero ella sabía que bajo esa capa dura aún dormía la tierra fértil. Decidió que construiría algo nuevo, algo que devolviera la vida a ese lugar. No quería un cobertizo, quería una casa de luz, un invernadero. Durante días trabajó sola, clavando tablones, levantando la estructura poco a poco. Las manos le dolían, pero el esfuerzo la hacía sentirse viva. Cuando terminó el marco principal, compró paneles de vidrio y los instaló con cuidado, uno por uno. El reflejo del sol sobre el cristal llenaba el aire de destellos. Cuando por fin el invernadero estuvo completo, Ellen lo miró con una mezcla de orgullo y melancolía. Era pequeño, pero hermoso. Dentro, el aire olía a madera nueva y esperanza. Plantó hierbas, flores y algunas hortalizas. Las primeras semanas, los brotes crecieron con una rapidez que la sorprendió. Los tomates florecieron antes de tiempo. Las hojas del romero eran más densas y oscuras de lo habitual. Pensó que quizás el suelo, después de todo, era más fértil de lo que creía. Y aunque cada tanto sentía una ligera vibración bajo los pies, prefirió no pensar en ello. Se dijo que era el tren que pasaba a lo lejos o el viento moviendo la grava. Con el paso de los días, el jardín se convirtió en su refugio. Pasaba las tardes regando, cuidando cada planta como si fueran criaturas frágiles. A veces hablaba con ellas, recordando los consejos de Henry, que solía decir que las plantas escuchan a quien las ama. Por las noches, el invernadero brillaba con la luz tenue de las lámparas solares, y desde la ventana de su habitación parecía un faro en medio de la oscuridad. Una noche, mientras se preparaba para dormir, notó algo distinto en el aire. Una fragancia dulce, suave, parecida al perfume que recordaba del cobertizo, pero más leve, casi agradable. Se levantó, se asomó a la ventana y vio el invernadero bañado por una luz verdosa. Pensó que sería el reflejo de las lámparas, pero al mirar mejor comprendió que la luz provenía del interior, de las propias plantas. Parpadeó varias veces, incrédula. El brillo parecía surgir de las hojas, como si respiraran.
Ellen salió al jardín sin pensarlo. El aire era cálido, húmedo. Abrió la puerta del invernadero y un aroma intenso la envolvió. No era desagradable, pero tenía algo hipnótico, familiar. Las hojas temblaban suavemente, aunque no había viento. Se acercó a los tomates y vio pequeñas esferas de luz anidando en los tallos, como gotas luminosas. Las tocó con la punta de los dedos. Estaban tibias. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de asombro. Permaneció allí largo rato, contemplando el fenómeno. No sabía si llorar o reír. Era como si la vida hubiera encontrado un modo de regresar, de reinventarse. Al salir miró el cielo y murmuró: «Henry, creo que lo que estaba aquí». Nunca se fue. Las noches siguientes, la luz volvió a aparecer, cada vez más intensa. La gente del pueblo comenzó a notarla desde la carretera, y algunos jóvenes curiosos se acercaban a tomar fotografías. Ellen no los detenía. En el fondo sentía que aquello no era peligroso, al menos no para ella. Era algo natural, aunque su naturaleza escapara a la comprensión humana. Un mes después, la doctora Ramírez regresó, alarmada por los rumores. Encontró a Ellen sentada frente al invernadero, rodeada de plantas que parecían emitir un resplandor casi líquido. «¿Qué ha hecho?», preguntó asustada. «Nada que no haya hecho la tierra por sí sola», respondió Ellen con una calma extraña. «Solo planté vida donde antes hubo destrucción». Ramírez entró al invernadero y tomó muestras con rapidez. Analizó las hojas, el suelo, el aire. Cuando miró los resultados en su dispositivo, su rostro se tornó pálido. Los niveles de fósforo y nitrógeno son anormales, y hay compuestos que no existen en ningún registro. Estas plantas no deberían ser así. «Pero lo son», replicó Ellen, con una sonrisa tranquila. «Y crecen bien». La doctora la observó sin saber qué decir. En el brillo verde de aquellas hojas había algo hipnótico, casi hermoso, pero también algo que escapaba al control humano. Al salir, le advirtió a Ellen que debía cerrar el lugar, sellarlo, permitir que el gobierno interviniera otra vez. Ellen negó con la cabeza. «No pienso dejar que lo destruyan otra vez. Ya se llevaron mi casa, mi vida. Esto es mío». Ramírez comprendió que no podría convencerla. Prometió volver con más equipos, pero Ellen supo que no lo haría. Los días se sucedieron y el invernadero floreció como un corazón latiendo en medio del desierto. Las plantas crecían más rápido de lo posible. El aire dentro era cálido incluso en las noches frías. Los vecinos dejaron de acercarse, temerosos del resplandor que se veía a lo lejos. Ellen, en cambio, se sentía tranquila. Había aceptado que la naturaleza guarda secretos que no están hechos para ser comprendidos. Una tarde, mientras regaba los helechos, vio algo moverse bajo la tierra. Una ondulación suave, como un suspiro. Se agachó, puso la mano sobre el suelo y sintió un pulso, un latido lento, profundo. Cerró los ojos. No era miedo lo que sentía, sino una conexión, una especie de comunión silenciosa. Comprendió entonces que el ciclo no había terminado. Lo que había nacido en la oscuridad del cobertizo no había muerto. Había cambiado de forma, adoptado una nueva vida, más tranquila, más armoniosa. Y de alguna manera ella era parte de ello. Esa noche, cuando el invernadero brilló con su luz más intensa, Ellen se quedó despierta en la silla del porche, contemplando el resplandor. El viento soplaba suave entre los nogales, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no la inquietó. Era un silencio lleno de vida. En el interior del invernadero, las hojas se mecían con un ritmo invisible, y el aire parecía respirar. Ellen cerró los ojos, dejó que el olor dulce del nuevo jardín la envolviera y pensó, sin tristeza: el mundo siempre encuentra su manera de continuar. Cuando el amanecer llegó, el resplandor se había apagado. Las plantas dormían, cubiertas de rocío. Ellen se levantó despacio, tomó una taza de café y salió al porche. El aire era fresco, y por primera vez desde aquel día del huracán, el cielo estaba despejado, limpio. Miró el invernadero y sonrió. Sabía que, bajo ese brillo callado, algo antiguo y poderoso seguía viviendo, esperando el momento de despertar de nuevo. Y aunque nadie en Beaumont
volvió a hablar del incidente con el mismo miedo de antes. A veces, cuando el viento del sur soplaba con fuerza, algunos juraban oír un leve zumbido proveniente de la tierra, un murmullo grave y paciente, como el eco de un corazón enterrado que seguía, todavía latiendo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también los otros videos del canal y comparte este video con tus amigos. Killer Return On.